que afirmaban el racismo, el darwinismo social, para que se pueda mejorar la raza humana, la especie humana, que en lugar de proteger los débiles, los menos adaptados, los dejamos de un lado, los eliminamos. En la Universidad de Cambridge, Ronald Fisher, obsesionado por criar británicos de mejor calidad, calculó que se necesitarían más de 20.000 generaciones para que surgiera un Shakespeare. Su colega Haldane concluía que solo merece reproducirse la mejor milésima parte de la humanidad. Ambos, junto con Wright, fundaron la genética de poblaciones, favorable a la eugenesia y a la esterilización de los débiles. En este siglo XXI, el darwinismo sigue siendo instrumentalizado por propagandistas ateos. Uno de sus máximos exponentes mediáticos es Richard Dawkins, al que vemos en esta caricatura boxeando contra el científico creyente Francis Collins. Dawkins, en sus primeros momentos, fue un biólogo reputado y serio. Luego se ha vuelto una persona de mass media, un científico de festival. Dawkins acuñó la teoría de los genes egoístas que tratan de perpetuarse a costa de otros organismos. Curiosamente, el hombre sería capaz de luchar contra el egoísmo de sus propios genes. Esa es una total incoherencia. ¿Por qué lo hace? Porque le da asco que se pueda establecer un parentesco entre el neodarwinismo y el egoísmo, el racismo y esas cosas. The discussed trial of the 20s, the Darwin case, July 24, 1925. 1925. El caso Darwin va a ser juzgado en Dayton, en el estado de Tennessee, Estados Unidos. El acusado es John Scopes, un profesor suplente de biología. Su delito, haber enseñado la teoría de la evolución en una escuela pública. La ley de aquel estado prohibía teorías contrarias al relato bíblico de la creación. Enseñar la evolución del hombre a partir de un orden inferior de animales estaba penado con $100 de multa. El juicio del mono galvanizó a los más acérrimos defensores del evolucionismo y del creacionismo. Lo sorprendente es que aquella batalla sobre la enseñanza de la evolución siga viva hoy en los Estados Unidos. La diferencia es que en 1925 la opinión general era creacionista y Scopes fue condenado. 80 años después, la mayoría es evolucionista. ¿Por qué en el país más avanzado es donde la evolución suscita más resistencia? Esto se debe a la fuerza del fundamentalismo en algunos sectores protestantes. Interpretan la Biblia al pie de la letra. Uno de sus exponentes actuales es el doctor Job Martin. El Génesis 1:31 nos dice que Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. El creacionismo interpreta la escritura al pie de la letra. Dios habría creado el mundo y todas las especies una a una, tal y como hoy las conocemos. Y lo habría creado en 6 días de 24 horas. Pero en ese caso, ¿qué significado tendría el registro fósil y los datos de la biología? Él hizo todo en una semana de 6 días. Ellos no estaban encima de un registro fósil en el jardín del Edén. No había registro fósil todavía. Pretenden defender que el mundo fue creado en 6 días. Hay autores que, como decía yo, San Agustín nunca pensó que el mundo fuera creado en 6 días. San Juan Crisóstomo, que era un politeralista, en algún momento parece que defiende la creación de 6 días, pero en general los padres de la Iglesia, que ya tenían bastante conocimiento de la Escritura, se dan cuenta de que aquello es una imagen simbólica, porque en realidad es cierto que la Sagrada Escritura nos quiere manifestar una serie de mensajes, y el autor sagrado, aunque cuenta cosas que tienen que ver con la ciencia, con la historia y con la vida humana, está él tendiendo siempre a un mensaje teológico y religioso. A lo que leo en el Antiguo Testamento yo le llamo una sabiduría histórica. Al mismo tiempo que admiro la gran sabiduría que contiene,
Puedo leer en el Génesis, al comienzo del Antiguo Testamento, que el mundo fue creado en varios periodos. Y para mí, esos varios periodos son precisamente evolución. Todos los cristianos creen que hay un Dios y que creó el mundo. ¿Cómo lo hizo? Ahí es donde difieren las opiniones. Yo no soy muy partidario del creacionismo. Creo que cometen un error al leer la Biblia de un modo en el que sacan interpretaciones físicas y biológicas. Deberían leer la Biblia pensando en lo que quiere decir. Los primeros capítulos de la Biblia, el Génesis, el relato de la creación, nos enseña cosas profundas y fundamentales, pero no necesariamente mucha biología y física. La mayoría de los científicos admite hoy día la evolución con más o menos matices por los datos experimentados que se conocen. Ilustrativo sería mostrar 4 diferentes etapas de la evolución humana, comenzando en hace 7 millones y llegando hasta hoy. 4 cráneos, uno junto al otro, para ver la diferencia. Este es bien impresionante porque aquí hay 7 millones de evolución. A la izquierda, Sahelanthropus, conocido como Tumay, luego un espécimen de Manisis, un Neandertal y un Homo sapiens. Sin embargo, sigue siendo una hipótesis científica necesitada de más elaboración. A partir de los nuevos datos que se vayan descubriendo, deberán plantearse las cuestiones antropológicas anejas. A finales del siglo XX, los creacionistas consiguieron que algunos estados obligaran a las escuelas a dedicar igual tiempo a enseñar la evolución y el creacionismo científico. Eso encrespó el debate. En 1981, un tribunal de Arkansas sentenció que el creacionismo no era ciencia, y en 1987 fue prohibido en las escuelas públicas. La actitud de cruzada de los creacionistas no se explicaría del todo sin los abusos cometidos en sentido contrario por los ideólogos materialistas. Los creacionistas argumentan que el darwinismo o el neodarwinismo es una especie de religión, una ideología que no admite réplica. Creo que eso no es justo, pero pienso que se puede ciertamente extraer de la biología evolutiva y particularmente de la selección natural una especie de metafísica. Te dice, si eres darwinista, de dónde venimos, cómo llegamos aquí, qué estamos haciendo aquí y a dónde vamos. Yo creo que hay evolucionistas que tienen una metafísica de ese estilo, pero nadie confunde esto con ciencia. El materialismo no es científico al pretender que el ser humano no es más que un conjunto de átomos y moléculas. Pero tampoco lo es el creacionismo cuando afirma que Dios creó la Tierra hace menos de 10.000 años. El creacionismo no es lo mismo que la creación. Los católicos, los cristianos, defendemos la creación divina del mundo, pero esto no es creacionismo. El creacionismo es una teoría que pretende convertir la creación en un hecho científico, en algo que podríamos experimentar empíricamente, como si Dios actuara creando el mundo del mismo modo que nosotros actuamos para construir una casa o trazar una carretera. A finales del siglo XX, el creacionismo científico fue perdiendo fuerza. No ha desaparecido, pero ha sido desplazado de la escena por una nueva teoría, la del diseño inteligente. Es una teoría defendida por un pequeño grupo de biólogos en los Estados Unidos y Francia especialmente, no en muchos otros países. Lo que dicen es que ciertos sucesos de la evolución, como el origen de la vida, el advenimiento de la humanidad, la conversión de un reptil o dinosaurio en un pájaro y otra serie de acontecimientos,